Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer una sopa japonesa reconfortante y muy saludable. Lo primero que vamos a hacer es hidratar las algas wakame. Las vamos a poner en 1 litro de agua fría durante 10 minutos. Mientras, vamos preparando las verduras. Yo voy a usar un trozo de cebolla larga y parte del tallo para decorar la sopa. Lo partimos en trozos finos. También utilizaré setas shiitake. Las partimos en 4 trozos. Y calabacín que cortaré en dados. Preparamos una sartén con aceite de oliva y cocinamos las setas con el calabacín. Les ponemos un poco de sal y una pizca de ajo en polvo. Una vez que las algas ya hayan crecido, encendemos el fuego y las calentamos. Cuando hierva el agua, añadimos el polvo dashi o polvo de pescado y dejamos que vuelva a hervir. Añadimos las verduras cocinadas y la cebolla. Esperamos a que vuelva a hervir. Y apagamos. Ahora es el momento de incorporar la pasta miso. Es un probiótico lleno de nutrientes y no lo debemos hervir. Por eso añadimos agua caliente para disolverlo bien. Una vez disuelto, lo incorporamos a la sopa. Revolvemos para que se integre bien, siempre con el fuego apagado. Y servimos. Cortamos el cebollino para decorar la sopa. Y ya está lista esta sopa tan reconfortante, rica en nutrientes y baja en calorías. Si te ha gustado la receta, dame un like, comenta y compártela en tus redes sociales. No olvides suscribirte a Mastica Cocina para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.